Saluden. ¿Están saludando? ¿Saludaron? Sí. El muchacho que está trabajando ahí limpiando los vidrios afuera, ya lo tenemos en la cámara, nos está dejando bárbaro la imagen, pero estábamos cumpliendo con los saludos. Bueno, seguimos en esta tertulia de miércoles 4 de junio de 2025. Estamos con Tomás Teijeiro, María Josefina Plá, Elena Grauert y Juan Eroso. El gobierno anunció ayer la derogación de 2 decretos de la administración del expresidente Luis Lacalle Pou que habían flexibilizado las políticas antitabaco. Uruguay no perderá la senda que históricamente nos ubicó a nivel mundial, dijo el presidente Yamandu Orsi al participar junto a la ministra de Salud Cristina Lustenberg durante una actividad en conmemoración del Día Mundial contra el Tabaco. Una de las normas que ahora queda sin efecto liberaba la importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos o calentadores de tabaco. La otra modificaba la regulación sobre el empaquetado neutro de cigarrillos. Para el gobierno, el permiso para importar productos electrónicos de tabaco calentado y las concesiones en cuanto al empaquetado y etiquetado neutro de productos de tabaco eran regresivas y buscaban flexibilizar las medidas de control. En el primer caso, se definió que ninguna empresa podrá importar, solicitar registro ni vender productos electrónicos de tabaco calentado. Además, no habrá distinciones entre estos y los de vapeo líquidos. Pocas horas después de estos anuncios, la Asociación de Vapeadores del Uruguay, ASOVEPE, cuestionó este nuevo decreto. A través de un comunicado, esta entidad manifestó su preocupación ante lo que definió como una nuevamente equivocada equiparación regulatoria entre el vapeo y los productos de tabaco calentado. La asociación subrayó que el vapeo es la herramienta que ya eligieron decenas de miles de uruguayos para dejar de fumar y señaló que este es el momento oportuno para que el gobierno se plantee regular, no prohibir. Según la asociación, Uruguay está en condiciones de exigir venta controlada, así como ocurre con el alcohol y el tabaco, prohibición a menores, impuestos específicos y estándares de calidad. Finalmente enfatizó, no es lo mismo fumar que vapear. Más temprano, aquí en Perspectiva, la doctora Laura Jambí, coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, defendía la medida anunciada por el gobierno. Cuando se introducen los cigarrillos electrónicos en los mercados abiertamente, lo que sucede no es que las personas que quieren dejar de fumar van a ir, lo van a usar 3 meses, dejan y se termina ahí. Ese escenario no es real. Lo que sucede es que lo usan personas que jamás hubieran fumado y después terminan fumando. Que lo usan personas que habían dejado de fumar y recaen en el consumo porque está eso a mano. Están los que consumen dualmente y después habrá alguno que sustituye. De todo ese balance que se hace como un metaanálisis general, se llama eso, y hay estudios poblacionales en Estados Unidos, sigue dando la ecuación de que no es beneficioso, que si uno pasa a raya al final de todo lo que pasó, no solo los que dejaron de fumar, los que empezaron a fumar por haber vapeado, los que nunca hubieran fumado y ahora vapean, los que están con las dos cosas, no es una ecuación favorable. Y en ese camino optó Uruguay. Bueno, ¿cómo vieron estos anuncios? A ver, dale, María Josefina o Elena, ¿quién quiere arrancar? Bueno, yo en lo personal, así como en el tema anterior, yo estoy en contra de las prohibiciones. Me causó gracia la ASOVEPE, la asociación, porque se crean asociaciones para todo, es una asociación increíble. Pero digo, en los fundamentos que da, a mí me parece que es bastante razonable. Prohibir o no dejar importar, lo único que va a hacer es que vengan muchos vapeadores por la vía del contrabando. O sea, va a pasar que se va a crear un mercado negro de vapeadores. O sea, eso en sí yo estoy en contra. No porque creo que no protegen la salud así tampoco, porque lo que se desprotege, porque en realidad lo que se pierde es el control sobre el tema al prohibirlo. Uh-huh. Entonces, la verdad, no creo que eso ayude a nada. En cuanto al otro tema, las razones por las cuales se dejaba, se habían flexibilizado en parte lo de las cajillas de cigarrillos, que se dejaban vender las cajillas blandas, creo que en términos, se había fundamentado que era por un tema de tratar de combatir el contrabando de cigarrillos. Lo mismo, volvemos a lo mismo, o sea, lo que va a pasar, aumenta el precio de los cigarrillos, va a haber más contrabando, porque no hay forma de controlar eso. Los mercados negros existen,
Y es lo que pasa cuando se prohíbe, que no tiene nada que ver con la salud pública. Yo creo que a veces hay que buscar un nuevo sistema. Creo que el tema de la lucha contra el cigarrillo fue muy efectiva por la gran propaganda que se hizo y educación en el tema. No había niños, no había escuela, no había lugar, que a todos los que fumábamos, porque yo fumaba también, ahora ya no, por suerte, hace mucho tiempo, nos decían nuestros hijos, nuestros nietos, decían, no fume porque te vas a morir, no fume, o sea, estaba eso, y creo que es lo que está bien, y creo que debe utilizarse contra el cigarrillo, que también contra otras drogas, porque no es cigarrillo bueno, marihuana mala, no, hay que utilizarlo contra todo, contra todas las drogas, hay que hablar claramente y hacer una educación, y eso es por ahí el tema, y no me parece por el tema de las prohibiciones. Yo decía que en este tema yo no soy fumadora, y no soy fumadora por una conciencia de que teníamos de niños la idea que a mi padre a los 14 años le habían dejado fumar, y que entonces nosotros la aplicábamos, que a los 14 podíamos, y el haber esa posibilidad hizo que no tuviera ningún atractivo, porque lo prohibido en la adolescencia estimula. Claro. Así que, ahora, después de eso tengo la conciencia de lo que sufrí por ir a ambientes sindicales, religiosos, de todo, en toda reunión. En la facultad se fumaba adentro. Eso no lo recuerdo tanto. Los sindicatos, sí, pero increíbles hoy, ¿no? Y tan es así que en algunos lados hice alguna gestión. Pero después recuerdo otra historia muy linda en un encuentro que íbamos a tener de 3 días, una serie de dirigentes sindicales, y al comenzar la reunión, el coordinador dijo, bueno, voy a plantear, acá tenemos un tema que es de todos. ¿Cómo resolvemos entre todos? Hacemos cortes, se van afuera, es decir, un tema para que todo el grupo lo resuelva. Y tengo siempre el recuerdo de lo que es la participación en la toma de decisiones. Volviendo a esto, yo recuerdo el gran acatamiento, que fue una sorpresa grande en el momento que en el 2004, y eso que en el tema jurídico había problemas, porque se acuerdan que de entrada fue decreto y eso y generaba la ley, ¿no? Una serie de cuestiones. Me acuerdo en ámbitos de derecho laboral era complicado, pero fue un acatamiento grande. Sin embargo, quedan resquicios que a mí me gustaría ver cómo se manejan. El tema en los ámbitos educativos y sobre todo el de la salud, a mí no me convence que entres y la puerta sea tal humareda, porque salen todos a la puerta a fumar, llegan, entran a la escuela, lugares donde se discute lo que es el lugar de trabajo, salen de la camioneta en que llevan a los niños fumando, en varios lados. Así que creo que la tarea iniciada en el 2004 tiene que ser permanente, y las cajillas con aquellas anuncios realmente preocupantes se mantiene, y era algo importante. Entonces yo estoy de acuerdo en las medidas de ayer, porque creo que siguen la línea que le dio prestigio a Uruguay. El asunto del juicio ganado fue realmente Philip Morris, el pequeño país más chico con un gigante. Realmente eso no se puede dejar atrás. Ahora, si el tema era facilitar la industria nacional y evitar el contrabando de cigarros no es un mercado negro oculto. Tú venís por las avenidas, por 18, por 8 de octubre, por la que sea, por las ferias, todas con mesas instaladas a la vista y paciencia de todos. Entonces, vi en el reportaje que la producción nos daba el ECO o el 51, ahora son otras marcas, pero siguen, y entonces la gente sigue fumando, y en ese nivel, si no hay una regulación mayor de control del contrabando, va a seguir. Si pasamos al tema salud, es un tema, los datos de las muertes anuales, de las muertes diarias en Uruguay y en el mundo,
creo que nos tienen que llevar a valorar todo lo que sea la campaña para ser país libre de tabaco. De los vapeadores no hablo porque no sé nada. Los demás, Tomás y Juan, ¿cómo vieron No, a ver, el anuncio? A mí me produce mucha alegría. Yo soy de los niños que creció... Libre. Tengo recuerdo de mis primeros años de vida, cuando todavía se podía fumar en los restaurantes a los que iba con mis padres. Y era una cosa espantosa. A mí, además, yo creo que soy alérgico por lo menos al humo, porque me lloran los ojos y me produce estornudo y qué sé yo. Pero era horrible estar adentro de un ambiente que estaba lleno de humo de tabaco. Yo los únicos lugares que tengo registrados son los restaurantes, porque claro, yo no fui parte de ese mundo. Yo creo que esa fue de las políticas que hicieron los primeros gobiernos del Frente Amplio más importantes, más transformadoras de la cotidianidad, de la vida cotidiana. Estoy de acuerdo con que la prohibición no soluciona al final del día. Sí creo que hay lógicas de estímulos, como elevar los precios, aumentar los impuestos de determinados productos para importar, etcétera, que son mucho más efectivas y eficientes. Esta política tuvo resultados concretos, la gente fuma menos que antes, eso es positivo. Y después me parece que, como todo en el Uruguay, se ha ido flexibilizando la fiscalización, ¿no? Y ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo más. Porque esto de que uno va a la feria y ve los cigarros 51, los GIF y qué sé yo, los Egipto y no sé cuánto, es así, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que fiscalizar un poco más, hay que volver a ajustar algunas clavijas. Pasa lo mismo con el consumo de alcohol y la manejada, ¿no? Cuando se controla mucho, esas cosas se bajan. Y hay una cosa en la que estoy plenamente de acuerdo, que me faltó decirlo en el capítulo anterior, es que al Uruguay le hace falta una política de comunicación en contra de las drogas, que tiene que ser una política madre de Estado, de explicarle a la gente, de explicarnos a todos las consecuencias que tiene el uso, en cualquiera sea su asiduidad, digamos, sea problemático o no, de drogas, pero de todas las drogas. Bueno, ¿no? Eso aparecía hoy, porque hoy aparecían, cuando hacíamos la entrevista, muchos mensajes que señalaban, bueno, ¿cómo es esto de que se va a prohibir incluso los vapeadores, que para muchos fue el instrumento para dejar de fumar el tabaco convencional? Y por otro lado, uno va a la farmacia y puede comprar la marihuana, ¿no? Que en aquel momento se vio como una medida que tenía beneficios en relación al mercado negro. Sí, pero no es beneficiosa en sí misma, ¿no? Exacto. Entonces, pero eso no lo decimos. Claro. Yo estoy convencido de que el Uruguay tiene que tender hacia regular toda la droga, pero además tiene que enseñarle a la gente que el uso de esas sustancias es malo, es dañino. Puede ser placentero en determinado momento, puede tener un uso recreativo, no sé, ahí tienen virtudes, hay uso medicinal, ni hablar. Pero tienen problemas, tienen defectos, generan cosas muy dañinas como la destrucción de la vida de un ser humano en términos biológicos, pero también sociales, ¿no? Y eso no pasa con el alcohol, ¿no? O sea, la droga que más consecuencias sociales tiene es el alcohol, en términos de violencia, abandonos laborales, de destrucción de la vida, más o menos. Que ha subido los índices y no de consumo. tenemos una política de, bueno, cuídate con esto, fíjate, revisá, podés pasar un día sin tomar, no podés pasar un día sin tomar, ¿no? O sea, me parece que el Uruguay necesita una política en serio de comunicación que exponga cuáles son las desventajas del uso de las drogas y ni hablar del uso problemático de las mismas. Tomás. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan con respecto a la política, pero creo que la política, los estados y sobre todo los gobiernos tienen que ver con qué filosofía la encaran. Yo creo que atrás de la filosofía que vemos en los decretos de ayer, me parece que hay una que de alguna medida se mete con la libertad individual. Yo creo que a mí no necesito que nadie me venga a decir que ni que me tengo que poner el cinturón de seguridad, ni que no le ponga sal a las papas fritas, ni que no tome Coca-Cola, como dulce de leche o fume. Soy un adulto capaz que puedo tomar las decisiones sobre mi vida y sobre mi cuerpo que no afecten a los demás sin ninguna complicación. No pienso que el Estado rusoniano me venga a indicar lo que la voluntad general dice que es mejor para mí. En fin. Creo que eso tiene un límite. El límite está en lo que decían Juan y Josefina. Todos fuimos testigos de... Yo no soy fumadora, claro, no fumé nunca en mi vida, ni una sola vez. Entonces no me comprenden las generales de la ley, me molesta el humo y me molesta la gente que fuma en cualquier ámbito, aunque esté parado al lado mío. En la parada del ómnibus. Sí, no, es decir que no, esto no es una vindicación del fumar.
pero sí de la libertad. Me parece que el Estado no debería meterse en eso, y fui parte de aquel mundo. Elena lo decía recién, yo me acuerdo de la clase de Derecho Procesal con el profesor Taribo, a quien quise mucho, dejando el habano en el escritorio, en los recreos, ¿no? Y era parte, ¿no? Hay oyentes que recuerdan, siendo médicos, cómo fumaban incluso dentro de los hospitales. Lo que había que ventilar los buzos Lindsay el otro día de salir para que se les fuera el olor a... Sí, cuando llegabas a casa después de una sesión ¿De boliche? Un comentario en relación a lo que decía Tomás, ¿no? El problema es que el uso problemático de drogas sí tiene consecuencias para el resto, ¿no? O sea, creo que el alcohol es una de ellas, el alcohol, ¿no? Y el manejar y el es un... tabaco, por ejemplo, los costos que le genera el cáncer al sistema sanitario uruguayo son elevadísimos, ¿no? Entonces ahí hay actitudes individuales, ¿no? o decisiones individuales que tienen algo que en la acumulación. Pero por eso lo de la política, estoy de acuerdo con el instituto de la política de difusión, que el Estado no tenía que meterse. Ahora, con respecto a lo otro, a regularte lo que haces, lo que no haces, si lo puedes comprar, no lo puedes comprar, están los estímulos y los desestímulos. Bueno, yo soy más de esa esto que decían tanto Elena como Tomás, acá tengo el mensaje de un oyente, ¿no? Que es en este caso Amneria, algo así. Sí, capaz que lo estoy diciendo mal. Soy vapeadora, dice, vapeadora líquido, y me gustaría que se regulara para poder así conocer los productos. Me abastezco, dice, en el mercado paralelo. Preferiría hacerlo en un local avalado y controlado, dice, ¿no? Con información disponible, ¿no? Pero hasta ahora, pero hasta ahora podía, y dice que iba al paralelo. Sí, lo que entiendo que ahora, o sea, lo que apunta es que si se regulara como se hizo con la marihuana, ¿no? Podría saber, o sea, hoy en día lo compra en cualquier lugar, hay delivery, que vende ¿no? celulares importa vapeadores. Sí. Pero que le gustaría que se regulara específicamente para, como pasa con la marihuana, ¿no? Tener detalles de qué es lo que está consumiendo y más información. Claro, la política antitabaco a mí me pareció bien, o sea, más allá de que en ese momento yo era fumadora y me molestó muchísimo, la verdad, porque hay que decir la verdad en la vida. Pero, bueno, porque a los fumadores nos molestaba, decían, no podemos fumar, aparte era como que estábamos atados. Yo después dejé de fumar, por suerte, pero y reconozco que le hizo bien a la sociedad en general, y que hay un costo social y que está bien, digo, que no se pueda fumar cuando le haces daño a otro. Si fumas tú en tu casa y no le haces daño a nadie, haces lo que quieras, eso está claro. La regulación, lo que me parece mal es la prohibición, prohibir traer vapeadores, no. Regulemos los vapeadores, demos la información de que de lo malo que son, si son tan malos, o cómo se deben manejar, o si son buenos para dejar de fumar, pero después hay que dejar, porque aparte dejar de fumar es una cosa muy difícil, o sea, como cualquier adicción, yo conozco gente, lamentablemente, que yo le he dicho, pero fumar, hace tal cosa, o toma tal o te ayudate con tal remedio, y te dicen, yo no puedo, o sea, y sé que no pueden, es muy difícil, no es que la persona quiera, o sea, es muy difícil la lucha, entonces hay que ayudar, y yo creo que la información y la educación es una forma de ayudar a las personas. Prohibir creo que no, porque justamente pasa eso, van al mercado negro, van a comprar los vapeadores, los traerán por Temo igual o por cualquier lado, y bueno, y van a seguir sin información. Yo creo que la regulación, la educación contra todas las drogas en general. A ver, en Uruguay pasan cosas mucho peores que vender cigarros. Se venden medicamentos, claro, y medicamentos controlados. Uno va a Piedras Blancas y ve puestitos con mesas y con un montón de medicamentos, muchos vencidos. O sea, que ahí hay un impacto fuertísimo a la salud pública y nadie lo está controlando. Entonces esas son las cosas que también nos debe preocupar. No, yo iba a decir que en la conferencia de prensa hablaron de favorecer a las personas que quieren dejar de fumar con políticas de apoyo, mecanismos. Es decir, yo hoy lamento que en el viaje no escuché a Jambi, la doctora Jambi, que hacía hincapié en eso también, ¿no? Recordaba las políticas que hay, cuáles son los mecanismos, incluso dijo que quieren potenciar ese aspecto, ¿no? Hasta con inteligencia artificial, por ejemplo, que más allá de que uno puede ir a su prestador y solicitar la asistencia para ingresar en un programa para dejar de fumar,
también hoy en día decía, bueno, hay herramientas como inteligencia artificial donde uno podría guiarse con un asistente virtual, ¿no? Que le diera unos primeros consejos como para empezar a tomar medidas al respecto, ¿no? Creo que hay otro tema también que me parece que ya no está directamente vinculado con el asunto, que es más político, que creo que es una buena movida en el momento que está viviendo el gobierno, además, alinearse o ratificar una línea de trabajo exitosa del presidente Vázquez, que fue un presidente exitoso. Entonces me parece que también eso no puede pasar inadvertido, ¿no? Uh-huh. Creo que lo ve como impacto político también. Sí, con un impacto político en estos primeros 100 días y algo de días de gobierno en el cual el gobierno está siendo objeto de determinadas críticas, de determinadas mini crisis, alinearse con algo que estaba bueno del presidente Vázquez y que nadie le discute, ¿no? Uh-huh. Claro, porque además no fue solo el haber impulsado aquí esa política, sino que él después que dejó la presidencia se dedicó a viajar por el mundo como conferencista. Él lo dijo varias veces, una causa personal vinculada a su historia de familia. Y trabajó mucho en esa línea. Sí. ¿Los demás lo ven así, lo político? Sí, después, bueno, yo trataba de plantearlo, capaz que no en estos términos, pero sí es el retomar una senda que para mí es de los mejores legados que tuvo las gestiones del Frente en sus distintas etapas. Y creo que aquí hay un consenso de todo. Sí, políticamente creo que tiene mucho peso lo que planteaba Josefina, sobre todo como historia nacional, de poder enfrentar multinacionales de ese nivel, porque nosotros nos encaminamos a un mundo donde vamos a tener que regular cuestiones como por ejemplo la inteligencia artificial, que se da de bruces con los intereses de empresas privadas monstruosas, verdaderamente monstruosas. Y bueno, tener estos antecedentes y de alguna manera se conecta con aquello que decíamos de la voz del Uruguay en el mundo, ¿no? O sea, el ser ejemplo de que es un país que se anima a ir con sus convicciones hasta el final de los hechos y además sale victorioso, que capaz que no gana siempre. El espíritu de David. Bueno, ¿no? Eso a mí me parece que es parte de la historia más interesante de los últimos tiempos que tiene el Uruguay para exponer, y me parece que para los que estamos en política es un enorme aliento, ¿no? Es como el ejemplo de que se puede. Si vos estás en desacuerdo como país con una cosa, se puede luchar contra intereses que a veces parecen casi imposible lograr quebrar esas voluntades. Sin duda, ser la fortaleza institucional y el poder plantear estas cosas y la seriedad con que toman esas demandas de Uruguay cuando las plantea, esas son de las cosas más fuertes de Uruguay, que se mantienen de la Suiza de América, o sea, y eso, y bueno, el tema de la inteligencia artificial o todo lo que sea, la ciberseguridad, son temas que no, por más que se tomen medidas acá en Uruguay, no basta, o sea, justamente son temas que tienen que ser universales. No, no basta hacer una ley acá que diga, bueno, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener trazabilidad, y si vos haces un texto con inteligencia artificial tiene que surgir qué es por inteligencia artificial, porque se trata de eso muchas veces. Bueno, eso tiene que regularse internacionalmente, porque nosotros no manejamos los software ni los... Entonces, son esos temas que derivó en nada, pero que son muy importantes institucionalmente para Uruguay, que los comience a plantear, porque va el trabajo, va los derechos intelectuales, va un montón de cosas, ¿no? Hay una actitud política, además, me parece, yo me quedé pensando en esto que vos decías del legado de Tabaré Vázquez, ¿no? Hay una actitud política de asumir los costos, ¿no? Uno tiene una idea o tiene un planteo o identifica un problema y se da de frente contra ese bicho y asume los costos, porque esto podría haber sido un costo político altísimo, ¿no? La sociedad podría no haber acompañado. En aquel momento. Exacto, ¿no? Podrías haber perdido el juicio y eso hubiera implicado unos costos tremendos, ¿no? Pero hay un tipo que tiene la voluntad política y pone todo su capital político en juego y en riesgo para hacer una transformación que el tipo creía relevante. Y a mí me parece que eso es un muy buen ejemplo para todo el sistema político. Decir, bueno, si vos estás convencido de algo, y jugátela, ¿no? A mí me parece que eso... y si lo analizás en perspectiva, yo creo que tenés 3 hitos, o 4, por ser un poco más inclusivo. El de Jorge Valle salvándonos del default fue básicamente algo igual. Lo de Tabaré con el cigarro, igual. Lo de Mujica con la marihuana, igual. Lo de la calle Pou con la libertad responsable y no encerrándonos a todos, también. Son momentos clave en la vida de los líderes, que a veces tienen que tomar decisiones que los enfrentan al abismo, pero bueno, los superan. Bueno, pero creo que está bien. La calle Pou tuvo que gestionar esa situación. Para mí la gestionó bien.
¿no? Pero es un problema que se le vino arriba. Es distinto Entonces, cuando esto vos, fue yo qué sé, proactivo. claro, Bueno, pero podría haber optado por lo por lo que estaban haciendo todos. Todo, Estoy completamente de topa acuerdo adentro contigo. Lo que digo es que es diferente cuando vos decís, acá tengo un problema, pero no es que se me viene arriba, pero yo lo quiero ir a enfrentar porque tengo una convicción de que esto está mal, Sí, sí. ¿no? O de que acá tenemos un problema muy, muy relevante. No sé, capaz que un ejemplo en ese sentido de la calle Pou puede ser su prédica con respecto al Mercosur, ¿no? Fue un tipo que agudizó la crítica, agudizó el enfrentamiento, eso tuvo consecuencias, tuvo conflicto con los vecinos, ¿no? Eso a mí me parece que era uno de los caballos de batalla centrales que tuvo la gestión anterior. Yo no quiero traer agua para mi molino, pero el Valle con la ley de divorcio y las 8 horas, sin duda, se habrá puesto. Las 8 horas se las plagió el doctor Herrera, las 8 horas, pero bueno, no había inteligencia artificial, pero no apareció. pero había gente que fotocopiaba en aquella época ya. No apareció. Elena Grauer, María Josefina Pla, Tomás Teijeiro, Juan Erosa, gracias a los 4, como siempre un placer y nos reencontramos en los próximos días. Gracias a Bueno, ustedes nos por la vemos. invitación Estamos siempre. Un gusto, Vamos como arriba. siempre.